Ahora vamos a hablar de un problema muy frecuente en la práctica clínica, sea de los médicos internistas o en general de distintos especialistas, que es la anemia. La anemia, definida como la disminución de hemoglobina por debajo del límite esperado para el paciente, puede tener diversas causas. Entonces, luego de hacer el diagnóstico de anemia, que es muy fácil, que consiste en solo fijarse en el valor de hemoglobina del que nos reporta la biometría hemática, tenemos que considerar cuál es la posible etiología, es decir, cuál es la causa de la anemia, porque eso es lo que vamos a tener que tratar. No se trata de tratar solo corregir el número de hematíes o la cantidad de hemoglobina en la sangre, sino corregir cuál es la causa. Esa es la única manera. Para aproximarnos a este diagnóstico existen varias maneras. Una de las más frecuentemente utilizadas es emplear los índices hematimétricos, es decir, fijarse en el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media en la sangre. Eso es útil, muy útil en algunas circunstancias, pero en muchas otras no lo es. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos una anemia, es decir, una hemoglobina baja, con un volumen corpuscular medio muy bajo, y además una hemoglobina corpuscular media y una concentración de la misma muy baja, en general podemos orientarnos hacia un diagnóstico de ferropenia, porque la anemia ferropénica, por carencia de hierro, suele tener este patrón de ser muy microcítica, hipocrómica, entre otras características. Entonces, cuando tenemos estos hallazgos, podemos hablar de una posible ferropenia. Ahora, por otra parte, cuando tenemos una anemia que es muy macrocítica, podemos orientarnos hacia el diagnóstico de las anemias carenciales por factores que intervienen en la síntesis de ADN, como son el folato, el ácido fólico o la cianocobalamina, que es lo mismo que la vitamina B12. En estos casos, como no se divide bien el ADN, no se pueden dividir de la manera adecuada los precursores de la línea eritroide, y por eso tenemos células maduras que son más grandes porque no se pudieron dividir de la manera correcta. Entonces, cuando tenemos una anemia muy macrocítica, podemos irnos hacia la posibilidad de que sea por estas etiologías, aunque no siempre es absoluto esto así, ¿no? El punto es que en muchos casos, en muchísimos casos, nos vamos a topar con anemias que tienen hemoglobinas, valores corpusculares medios normales, con hemoglobinas corpusculares medias normales y concentraciones de la misma también normales. Entonces va a ser más difícil en estos casos que con los índices aisladamente podamos orientarnos hacia una etiología. Por ejemplo, podemos tener anemias por enfermedades crónicas que tienen volúmenes corpusculares medios normales, es decir, son normocíticas, no son microcíticas ni macrocíticas, y hemoglobinas corpusculares medias también normales, es decir, no son ni hipocrómicas ni hipercrómicas, son normocrómicas. Entonces, cuando nos ubicamos ante estas posibilidades, no podemos dilucidar fácilmente la causa, ya que incluso la ferropenia o el déficit de folato, cianocobalamina, al principio pueden presentarse así, pueden presentarse con un volumen normal y una hemoglobina corpuscular normal. Es por ello que en general se considera que es mejor entrar al diagnóstico de anemia valiéndose del análisis de otras células que son muy importantes y que son los reticulocitos. Y es de lo que más vamos a hablar en este video. Los reticulocitos son los precursores directos de los hematíes o eritrocitos, que son las células maduras del sistema eritroide, los eritrocitos, y son los últimos precursores que salen de la médula ósea. Hasta aquí tenemos todo lo que madura en la médula ósea. Acá tenemos la médula ósea y acá tenemos la sangre periférica. Todos los pasos anteriores a llegar a reticulocitos suceden en la médula ósea, y los reticulocitos son las únicas células que pueden saltar esta barrera y entrar a la sangre periférica, y cumplen una parte de su maduración en la sangre periférica, en la sangre periférica, para convertirse en hematíes maduros o eritrocitos. Muy brevemente, tenemos acá los diferentes pasos que sufre la línea eritroide en su maduración. Y esto es solo para mostrar algunas características, no vamos a profundizar en esto. Tenemos por una parte a la célula madre pluripotencial, que puede diferenciarse y dividirse para convertirse en diferentes líneas celulares, y que en el caso que nos compete en el momento se va a diferenciar en diferentes unidades formadoras de colonias. Estas unidades formadoras de colonias, que se denominan
BFUE y CFUE son las unidades formadoras de colonias de la línea eritroide, primero la más antigua y segundo la un poco más madura. Eventualmente estas líneas se van a convertir en otra célula, que es esta de acá, que es el proeritroblasto. El proeritroblasto es muy similar a la unidad formadora de colonias CFUE, de las colonias eritroides, pero tiene también algunas diferencias. A medida que se convierte en proeritroblasto, estas unidades formadoras de colonias van perdiendo la cantidad de organelos que tienen en su interior, es decir, van perdiendo la cantidad de ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, etc., y se van quedando cada vez con menos. Posteriormente, el proeritroblasto se convierte en todas estas células, que son propiamente los eritroblastos. Los eritroblastos sufren diferentes transformaciones que los convierten en eritroblastos basófilos, policromatófilos y ortocromáticos, y que se refiere solamente al color de su citoplasma en las tinciones. Basófilos cuando tienden a ser todavía un poco azulado el citoplasma, policromatófilos cuando tienen elementos tanto basofílicos como eosinofílicos, y ortocromáticos cuando tienen el característico citoplasma eosinófilo que va a tener el eritrocito, o muy similar al que va a tener el eritrocito maduro. Durante estos pasos, a medida que maduran los eritroblastos, también va perdiendo la cantidad de organelas intracelulares que tienen, y cada vez tienen menos, conservando apenas unas pocas mitocondrias y apenas unos pocos ribosomas. Eventualmente llegamos a esta célula que es la que más nos compete en el video, que es el reticulocito. El reticulocito es el último paso, como decíamos, dentro de la médula ósea, en la maduración de la célula eritroide, que va a estar presente solo en la sangre periférica, y que, como decíamos, hace un paso de la médula a la sangre periférica para eventualmente convertirse en un eritrocito. Características importantes del reticulocito son las siguientes. Ya no tiene núcleo. Esto quiere decir que el eritroblasto ortocromático, que es este de acá, en una de sus últimas fases de maduración va a sufrir una enucleación, es decir, va a perder su núcleo, que sale de la célula y se queda en la médula ósea y luego es fagocitado por macrófagos. Esta célula, el reticulocito, sigue conservando algo de remanentes de organelos intracelulares, como son fragmentos de mitocondrias, y que tenemos acá, ¿no es cierto?, fragmentos de mitocondrias, fragmentos del aparato de Golgi y de ribosomas, y que se precipitan con unas tinciones que se denominan tinciones supravitales, que son tinciones denominadas así porque se aplican a la célula viva, es decir, a la célula que no ha sido fijada, y que son el azul de metileno y el azul de cresilo brillante. Una vez que el reticulocito sale a la sangre periférica, va a sufrir otros pasos de maduración que implican básicamente acumular hemoglobina y deshacerse de este material. Este material que se precipita en forma de redes, como lo vemos acá en el centro del reticulocito, es lo que le confiere el nombre de reticulocito, es decir, una célula que tiene esta red de material precipitado. A medida que madura y se convierte en un eritrocito maduro, que es de esta célula de acá, va a perder esas inclusiones citoplasmáticas, ya no va a tener estas redes y va a tener cada vez más hemoglobina. Entonces su citoplasma se va a hacer más eosinófilo todavía y va a perder los organelos. Entonces vamos a tener a la final el hematío, el eritrocito que conocemos en la sangre periférica. Ahora, los reticulocitos se pueden establecer su valor de varias maneras. Los reticulocitos podemos tener su contagio absoluto, es decir, su número absoluto, que se calcula de la siguiente manera, tomando el porcentaje de reticulocitos en la sangre periférica y multiplicándolo por el número total de hematíes o de eritrocitos. Este valor de reticulocitos absolutos suele estar en el orden de 50 a 100 células
por 10 a la 9 por volumen, es decir, por litro. Esta es una de las maneras de expresarlos. Y otra manera de expresarlos es simple y llanamente fijarse en el porcentaje de reticulocitos. El porcentaje de reticulocitos, en cambio, suele estar en el orden de más o menos 0.5 a 2.5%. El porcentaje de reticulocitos nos va a decir algo muy importante de la médula ósea. Cuando el porcentaje sube, por supuesto estamos hablando de los reticulocitos en sangre periférica. Cuando este porcentaje sube, eso quiere decir que la médula está produciendo suficientes células de la línea eritroide como para liberarlas en gran cantidad. Es decir, en el contexto de una anemia vamos a hablar de una anemia regenerativa, es decir, una anemia que no está causada porque la médula no produce células, sino porque algo más está ocurriendo periféricamente que hace que el contagio de hemoglobina baje. Por otra parte, podemos tener un porcentaje de reticulocitos bajo, que implica que la médula no está produciendo suficientes células y que es, al menos en parte, la causante de la anemia. A estas anemias las denominamos arregenerativas porque no están regenerando el pool de reticulocitos circulantes. Ahora bien, decíamos que los reticulocitos pasaban una parte en la médula ósea y otra parte en la sangre periférica. El tiempo que pasa respectivamente es de alrededor de 3 días en la médula ósea, el reticulocito, y alrededor de un día. Hay textos que varían un poco esto, que dicen de 24 a 36 o 24 a 48 horas en la sangre periférica. Pero cuando estamos en una situación de estrés porque hay menos hemoglobina en la sangre, es decir, hay menos hematíes en la sangre, la médula ósea empieza no solo a aumentar su producción, sino a aumentar la velocidad a la que libera los reticulocitos hacia la sangre periférica, con lo cual el tiempo de maduración de los reticulocitos en la médula ósea va a bajar y el tiempo de maduración de los mismos en la sangre periférica va a subir. Eso quiere decir que fijarse en el porcentaje de reticulocitos para saber si es que la anemia es regenerativa o arregenerativa no es suficiente. Tenemos que hacer una corrección de este porcentaje de reticulocitos para el grado de anemia que tenemos, porque eso nos va a decir de todos estos reticulocitos que tenemos aquí, cuántos están ahí porque realmente se están produciendo más o cuántos están ahí porque la médula está liberando más por la situación de estrés en la que se encuentra. Entonces tenemos que pasar al siguiente objetivo de este video, que es describir algo muy importante, que es el índice de producción reticulocitaria, que no es sino la corrección del porcentaje de reticulocitos para el grado de anemia. Eso vamos a verlo en el siguiente video.